Bueno, muchachos y muchachas, buenas tardes. Le mando un saludo a todos. Bienvenidos a la clase de Lógica 2. Soy el profesor Sergio Ibarza Castillo y les doy la bienvenida al grupo 1.8 y a Estefanía, Luis, Paulina y Yesenia. Me da gusto que estén aquí presentes. Vamos a empezar la clase, pero no sin antes recordar que la semana pasada tuvimos una tarea que les dejé de lo que fue el tema de la semana pasada. Vimos el método Chicago y vimos, no sé si lo recuerdan, ¿no? Cómo hacer las garantías, los razonamientos. Vimos algo de esos temas con referente sobre todo al método Chicago. Y les dejé una tarea de hacer un cuestionario. El cuestionario estaba en línea. Entonces les voy a aprovechar porque pues para empezar antes siempre me gusta mostrarles quién sí hizo la tarea y quién no hizo la tarea. En este caso, pues la tarea fue la semana pasada, fue un cuestionario y fue la primera tarea de la unidad 1. Ya tenemos una primera tarea de la unidad 1. Bueno, pues hoy tendremos la tarea número 2 de la unidad 2. Pero miren, ¿quién me dio la tarea del cuestionario? Paulina, Ariana, Luis Guillermo, Estefanía, y nada más. O sea, del grupo 1.8, 4 alumnos me trajeron el cuestionario. El cuestionario era una tarea que se tiene que entregar a más tardar, se tenía que entregar más tarde el día viernes, si no a partir del viernes para abajo ya cuenta menos la tarea, ¿no? Entonces, pues estos alumnos son los que me trajeron el cuestionario la semana pasada. Sí, igual manera les quiero decir, aprovechando, que la semana anterior, la clase anterior, estuvo Paulina, estuvo Vanessa, estuvo Luis Guillermo, estuvo Yesenia, también Estefanía y Dulce. Fueron los que estuvieron en la clase anterior, que fueron un total de 6 alumnos. Entonces, para que por favor, pues los otros alumnos que sí entran a la clase y que no hicieron la tarea, bueno, pues hay que hacerla, hay que ser responsables. Porque no podemos estar haciendo unas cosas y otras no, y no. Tenemos que ser responsables en todo, en computación, en lógica, en matemáticas, en inglés, ¿no? Entonces, independientemente de lo que es el grupo, yo se los he dicho, aquí no se fijen en que si vino uno no vino el otro, no, ustedes preocúpense por hacer un buen trabajo, que su trabajo se entregue a tiempo y que sea de calidad. Entonces, el cuestionario no era ningún problema, no representaba ningún problema para ustedes, porque se tenían que ir al blog directamente y de ahí hacer el cuestionario. Ustedes si vienen al blog, el cuestionario está publicado de la semana antepasada. Claro, yo lo dejé la semana pasada para que lo hicieran para que el día de hoy estuviera hecho el cuestionario, ¿no? Obviamente, pues solamente 4 lo hicieron. Entonces el cuestionario no está aquí a la vista, se tienen que ir hasta acá, irse hasta acá, hasta atrás, entradas antiguas, se iban a ver el cuestionario. Este cuestionario que está aquí. Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay que ser más responsables y más comprometidos con las tareas que tenemos, ¿no? Porque no podemos estar ateniéndonos a hacer las cosas cuando nosotros queramos, si tenemos una obligación de hacer en el momento que nos está solicitando el maestro. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema de la página 82 del libro que se llama tipos de argumentos. Muy interesante porque vamos a ver la manera de cómo analizamos los argumentos de las personas y cómo debemos nosotros actuar cuando vamos a argumentar de cierta manera. ¿Sí? Me voy directamente al PDF que tengo yo aquí para mostrárselos. Si alguien quiere leer, me puede ayudar a leer, porque voy a leer un tema, un título o un pequeño texto que se llama Los 3 taxis. Entonces, si alguien quiere ayudarme con la lectura, por supuesto que se los agradecería mucho, porque así tuvieran la oportunidad de interactuar conmigo, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere hacer? Y si no, pues lo leo yo. ¿Alguien más? ¿Alguien? No sé, Avidani, Armando, Paulina, Yesenia, Kennedy, Estefanía, Luis Guillermo. ¿Alguien que quiera leer el texto o lo leo yo? Profe, es que yo no Ya lo lo veo veo bien. bien. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Bueno, es importante la lectura porque te ayuda a tu capacidad de análisis. Cuando estás leyendo, el encontrar nuevas palabras, todo eso es importante. Tienen que... Profe, ¿puedo leerlo? Sí, claro. Adelante. Te escuchamos. Adelante. ¿Sí?
lados. No, no, no. No sé quién me dijo, pero no está leyendo, no lo escucho. Ok. ¿No? Es que alguien me dijo que quería leer, pero te digo que lea y... Yo Ok, adelante. Hay que lea, por favor, Yesenia. no hace mucho Estuve estuve en en Berlín Berlín y y tuve tuve que que tomar un tomar un taxi, taxi. tres Tres, de de hecho. hecho, El el primero primero que que subí subí lo lo conducía un conducía un taxista taxista alemán. alemán. Fue Fue cálido, cálido, cortés, cortés, rápido y rápido y serio. serio. Todo Todo fue fue bien. bien. El El segundo lo segundo lo manejaba manejaba árabe. árabe. Le di Le la di la dirección y dirección se y se puso en puso en marcha. marcha. No, no No hacía hacía falta falta conocer conocer mucho mucho Berlín Berlín para ver ver pronto que pronto me que me llevaba en llevaba una en una dirección dirección bien bien distinta distinta de mi de mi destino. destino. Esperé, Esperé, aguanté, aguanté, casi no casi se no ve se ve bien. bien. Sí. A ver, déjame decirte, lo hago un poquito más grande, Yesenia. A ver, déjame ver si se puede, porque como les decía, sí es importante que tengan ustedes lo tengan en la mano, porque si se atienen a esto, sí van a batallar más. A ver, déjame ver. A ver si ahí cabe. A ver, un poquito menos. Ahí está, a ver si lo ves mejor. Aguanté meses. Ay, espérame. Ahí está, ahí te escuchamos, ahora sí. Cuando al fin llegamos, le dije Le dije claramente, claramente, no me no ha me ha traído traído usted usted bien. bien. No ha No ha venido venido directo, directo, sino sino por un por un camino camino mucho mucho más más largo. largo. Me ha Me ha paseado paseado usted usted por por todo todo Berlín. Berlín. Él Él contestó, contestó, hombre, hombre, por por todo todo Berlín Berlín no, no, pero, pero, pero pero una una buena buena parte parte sí, sí, claro. claro. Su Su intento de intento de humor no humor me no me aplacó. aplacó. Le Le di lo di que lo que marcaba el marcaba el contador, contador, pero pero me me quedé quedé molesto. molesto. No me No me gusta que gusta me que me estafen. estafen. El El tercer tercer taxista era taxista era africano. africano. Se Se mostró mostró simpático, simpático, alegre y alegre y sonriente. sonriente. Servicial y Servicial y encantador. encantador. Me Me llevó llevó muy muy bien y bien y además me además hizo me hizo pasar un pasar buen un buen rato. rato. Este era, Este era, este este era el era de el de vuelta vuelta al al aeropuerto y me aeropuerto y me alegró alegró pedir. Me me acusó de acusó de haber haber pensado pensado por un por un instante instante que que todos los todos los alemanes son alemanes son serios, serios, todos los todos los árabes árabes sospechosos y sospechosos todos y los todos los africanos africanos simpáticos. simpáticos. Muy bien. Gracias, Yesenia. Te apellidas López, ¿verdad, mija? ¿Cómo? López Rodríguez te apellidas, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. Ok. Miren, este ejemplo que vemos aquí habla de una persona que se sube a 3 taxis diferentes. Pero con cada taxista tuvo una experiencia distinta. ¿Sí? Menciona que el primer taxista era de origen alemán o era alemán. ¿Sí? Era muy serio, muy tranquilo. Y todo pues normal, dice, como debe de ser. Después tuvo una segunda experiencia con un taxista de origen árabe. Y este parecía ser que estaba procurando hacer tiempo para poderle cobrar un poco más por el viaje. Y entonces se dio cuenta y obviamente que se molestó y no le gustó, ¿verdad? Y por último tenemos al taxista número 3 de esta historia, que es un taxista de origen africano, que fue muy amable, simpático, o sea, y le hizo que la persona que tuviera el trayecto fuera un trayecto más agradable. O sea, cada uno tuvo una experiencia distinta. Y al final llega a una conclusión. O sea, llega a una conclusión con base en un análisis que está haciendo de 3 experiencias distintas. Me acuso, ¿sí? O sea, me acuso de haber pensado por un instante que todos los alemanes son serios, todos los árabes son sospechosos y todos los africanos son simpáticos. Se llega a esa conclusión esta persona por esa experiencia que tuvo, pero vamos siendo honestos. Por el hecho de que tú tengas una experiencia negativa o positiva con alguien, eso no es determinante para que tú digas es sí o es no. ¿Sí? O es buena gente o es mala gente. Es buen maestro o es mal maestro, por una experiencia que hayas tenido. Sin embargo, esta persona llegó a una conclusión de que por esa experiencia que tuvo, pues no veía bien, por ejemplo, el árabe, que lo veía sospechoso. O igual decía que el alemán era muy serio y que los africanos eran muy simpáticos. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de análisis tan a la ligera, debemos entender que es un análisis pues muy leve, muy tenue,
muy poco sólido. Por tal motivo, entonces no podemos tomar en cuenta una conclusión como tal, de una argumentación de una persona porque tuvo una mala experiencia, solamente una, con una persona de esas nacionalidades, o mala o buena Profe, experiencia. Mande. pues yo digo que sí está mal que la persona haya dicho simplemente porque conocemos personas que pues, de la uno de este alemán y otro africano, simplemente porque una persona ya tratado diferente de la otra, no significa que todos los árabes y todos los africanos y todos los alemanes sean iguales así, pues, o sea, puede venir un artista de africano y puede ser incluso peor que el alemán o peor que el más sospechoso que el árabe, y ahí o sea, estaría más generalizado. Exactamente, ese es el gran problema que hay. Pero esto nos indica eso precisamente, que el análisis de los argumentos tiene que ser que nosotros nos demos cuenta que muchas veces no puede ser tan superficial como para que nosotros tomemos como verdad algo. Y este análisis es muy superficial. Eso es analizar una argumentación. Sí, tan sencillo como eso, pero ¿cuántas veces no vemos esto? Hay veces tenemos que escarbar, preguntar, investigar para saber por qué llegó a esa conclusión esta persona. Porque si ella o él dice esto y yo no le pregunto, oye, ¿por qué piensas eso? Y si yo no me sé la historia, pues a lo mejor me voy a quedar con la idea de que posiblemente es cierto. Pero cuando yo escuche por qué piensa eso y me dé cuenta de que solamente tuvo una experiencia, entonces voy a decir, oye, no se vale que tú estés generalizando, como dice el compañero Armando. No puedes generalizar. Entonces, el análisis de esta argumentación, nos damos cuenta que este tipo de argumentaciones se llega a una conclusión para nada sólida, para nada correcta ni congruente. No puede ser. Bueno, pues entonces nos metemos en el campo de lo que son los tipos de argumentos. Y vamos a entrar, como saben, esta unidad habla del análisis de argumentos. Bueno, pues vamos a ver dos tipos de argumentos que llamamos argumentos deductivos y argumentos inductivos, ¿sí? Así se denominan los dos tipos de argumentos que vamos a ver el día de hoy. Y cada uno tiene sus características. Uno es deductivo y el otro es inductivo. Y les leo un poquito. De las distintas clases de razonamiento surgen diversas clases de argumentos. En sentido amplio existen dos grandes clases de razonamiento: el inductivo o el deductivo y el inductivo, ¿sí? Dentro de este último se encuentra el razonamiento analógico. Vamos a ver un poco esto. Imaginemos la siguiente situación. A Lucy le duele el estómago. ¿Por qué? Preguntamos. Siento que 1000 gatos me arañan por dentro, contesta Lucy, quien al decir tal cosa no ofrece argumento alguno, solo expresa algo que siente físicamente. Se trata de una imagen, una sucesión que su mente hizo para después comunicarnos cómo siente el dolor, ¿sí? Sin embargo, la exclamación aislada, siento 1000 gatos me arañan por dentro, no podíamos derivarla lógicamente y sin equivocación que a alguien le duele el estómago. O sea, no podemos estar seguros si lo que tiene esta muchacha es dolor de estómago, porque también puede ser que esté nerviosa, puede ser que algo emocionalmente le está afectando y sienta esa emoción la siente en el estómago, o también puede ser de que tenga mucha hambre. No necesariamente podemos pensar que es un dolor de estómago. ¿Por qué llegamos a esa conclusión cuando escuchamos hablar a una persona de manera tan general? Precisamente porque no da detalles de nada y nosotros podemos imaginarnos muchas cosas. Pero dice acá abajo, en un segundo escenario, Lucy podría explicar, o sea, lo que no explicó porque simplemente dijo que le dolía el estómago, bueno, que sentía en el estómago eso, pero en un segundo escenario Lucy puede explicar que su dolor se deba a fiebre tifoidea. Comí solo alimentos del restaurante El Girasol en las últimas 2 semanas. Justo ayer clausuraron el lugar debido a que se confirmó la contaminación de sus alimentos con Salmonella typhi, causante de fiebre tifoidea. La bacteria estaba en cada uno de mis bocados. Fíjense bien qué diferente y qué distinto es cuando nos dan la información más a detalle, cuando nos especifican más las cosas.
Ya no nada más dijo, es que siento que 1000 gatos atravesan mi estómago o siento 1000 gatos en el estómago que me arañan. Ahora ya está siendo más específica porque nos da más información. Si nos hubiera dicho la primera parte nada más, nosotros empezamos a sacar ciertas conclusiones que probablemente podría ser lo que le está causando ese problema, o no sé si sea problema. Y la otra, cuando ya no sé es más específico, resulta ser que la muchacha comió durante 2 semanas en un restaurante y el restaurante tenía contaminada la comida por un tipo de bacteria, y ese le provocó la fiebre tifoidea. Entonces ya sabemos por qué tenía eso, entonces ya podemos identificar que lo que tiene es un dolor de estómago. Y no es ansiedad, y no es hambre, pero porque ya dio más información. Entonces, nosotros muchas veces, cuando estamos argumentando algo, tenemos 2 maneras de argumentar. Una que es categórica y otra que es probable. ¿Cómo funciona esto? Bueno, precisamente por eso vamos a ver los argumentos deductivos y les voy a explicar qué es el argumento deductivo. ¿Sí? Fíjense bien cómo dice aquí. En un argumento deductivo, las premisas buscan dar base para la verdad de su conclusión. Recordemos que un argumento está compuesto de premisas y de conclusiones. ¿Sí? Las premisas son el sustento, los por qué, y la conclusión es a lo que yo llego con esos por qué o eso que estoy diciendo, esas premisas. ¿Sí? ¿Qué les decía la vez anterior? Que nos decía una persona, hay COVID, por lo tanto me debo de cuidar. Hay COVID, es la premisa, y a la conclusión a la que llego es que me debo de cuidar. Ese es un pequeño argumento, ¿sí? ¿Qué nos dice en general? ¿Qué nos dice o cuáles son las características de un argumento deductivo? Se los voy a mostrar aquí en un escrito que tengo por acá para que vean cuáles son sus características. Dice, la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Recordemos que el argumento tiene premisas y conclusión. Dice, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Entonces, si es así, si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera, es un argumento válido. ¿Sí? Y dice por acá, que lo puse en rojo, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, entonces es un argumento inválido. Es un argumento, sí, pero es inválido. Solamente cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, llegamos a un argumento válido. Bueno, no solamente, hay otras opciones, pero más bien, cuando un argumento es inválido es cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Vamos a ver un ejemplo de un argumento. Mande. Yo quería poner el ejemplo que usted dijo. Sí. Por decir, Sí. la persona está diciendo, bueno, hay COVID, me tengo que cuidar, pero en la televisión dijeron cuidar de muchas formas, dijeron, sería que cuidar físicamente para su alimentación, tiene que cuidar también de proteger de con la limpieza, y o sea, una persona que le está preguntando a otra persona, ¿cómo te simplemente que diga, oye, me voy a cuidar, pero tú simplemente que me voy a cuidar, limpiando, y hay dos, por eso es deducir, ¿no? Así es, exactamente. Por eso es, si tú dices que te vas a cuidar, pero no especificas, si no dices las cosas como son, no está dando la información suficiente y nosotros podemos pensar muchas cosas. Por eso les estoy diciendo que cuando nosotros estamos argumentando algo, tenemos que ser categóricos y dar la información suficiente para convencer a la otra persona. Ahí les va el ejemplo que les voy a poner de un argumento deductivo. Los deductivos son cuando nosotros argumentamos algo que es categórico, que no hay manera de que nosotros podamos imaginar otras cosas. Vean este ejemplo que les pongo aquí. Vean este argumento. Este argumento tiene esta característica. Tiene 2 premisas y una conclusión. Recuerden, un argumento puede tener muchas premisas e inclusive tener varias conclusiones. Pero en este caso en específico, tengo un argumento con 2 premisas y una conclusión. Y dice, los mexicanos son del continente americano. ¿Sí? Si analizamos esa premisa como tal, sabemos que puede ser verdadera o falsa. En este momento nos damos cuenta que evidentemente los mexicanos somos del continente americano. Entonces esa premisa es verdadera.
Después sigue otra segunda premisa. López Obrador es mexicano. Esta segunda premisa es una premisa que también es verdadera porque efectivamente el presidente de México es mexicano. ¿Sí? Llegamos a una conclusión. Por lo tanto, López Obrador es del continente americano. ¿Por qué llego a esa conclusión? ¿Por qué? Porque utilizo mi sentido lógico. Si sé que el presidente es de México y sé que los mexicanos son del continente americano, pues automáticamente voy a entender que López Obrador, que es el presidente de México, pues pertenece al continente americano. Entonces la conclusión también es verdadera. O sea, en este argumento que es de tipo deductivo, se da un análisis categórico porque no hay lugar a dudas. ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde voy a imaginarme cosas? A ningún motivo, en ningún momento. ¿Por qué? Porque los mexicanos son del continente americano y no hay duda de ello. Es categórico. López Obrador es mexicano, también es verdadero. Entonces mi conclusión, López Obrador, que es mexicano y los mexicanos son del continente americano, pues López Obrador pertenece al continente americano. Este argumento es válido porque sus premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Pero es un argumento deductivo porque no da lugar a dudas a ciertas probabilidades que pueden ocurrir. Esto me lo van a entender mejor cuando les dé otro ejemplo. Ahí les va un segundo ejemplo. Todo virus es contagioso. Eso es una premisa y es verdadera. Efectivamente, todos los virus son contagiosos. Segunda premisa. El COVID-19 es un virus, también es verdadero. Sabemos que esa enfermedad, que es un virus, pues es un virus. Por lo tanto, entonces, si el COVID-19 es un virus y los virus son contagiosos, entonces el COVID-19 es contagioso. Si se fijan, este argumento también es categórico. Sus dos premisas son verdaderas y su conclusión es falsa. O sea, es un argumento de tipo deductivo. ¿Por qué? Porque las premisas me llevan a la conclusión. Independientemente que la conclusión sea verdadera o falsa, si las premisas me llevan a la conclusión, es un argumento deductivo. O sea, puede ser que la conclusión sea falsa y las premisas sean verdaderas, sí puede ser, pero va a ser inválido, pero sí puede ser. Puedo tener un argumento deductivo válido y un argumento deductivo inválido. Ahí les va. Esto es un argumento deductivo válido. Pero ¿qué les parece si les muestro un argumento deductivo inválido? ¿Sí? Y van a ver la gran diferencia. ¿Por qué uno es válido y por qué el otro es inválido? Y les pongo un ejemplo que viene aquí en el libro también. Al final. Dice, todos los perros son mamíferos. ¿Es verdadera esa premisa? Segunda premisa. Todos los gatos son mamíferos. También es verdadera la premisa. Es correcto. Entonces me voy a la conclusión. Todos los perros, por lo tanto, el por lo tanto es un marcador, ¿no? Así le llamamos al anteceder a la conclusión. Por lo tanto, todos los gatos son perros. Entonces ya nos quedamos, algo está mal ahí, ¿verdad? Resulta ser que las premisas sí me llevan a la conclusión, pero la conclusión es falsa. Las premisas son verdaderas y efectivamente las premisas tienen sentido con la conclusión. Sentido, no quiero decir que sea verdadero o falso, que tienen sentido. El problema de esta conclusión es que es falsa. Entonces, si las dos premisas de arriba que tengo en el ejemplo son verdaderas y la conclusión es falsa, es un argumento inválido, pero no deja de ser un argumento. Y además es un argumento deductivo, porque las premisas me llevan a la conclusión. Ojo con esto, ¿no? Es importante. Entonces, si yo pudiera clasificar un argumento deductivo, pues el argumento deductivo, además de que las premisas me llevan a la conclusión, es categórico, no da lugar a dudas a nada. Ok, ¿cómo podemos establecer esto? Bueno, pues existe la contraparte de los argumentos deductivos, los argumentos no deductivos. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, la diferencia es en que uno es probable y el otro es categórico. Mientras que mientras que el argumento no deductivo, sus premisas son probables y su conclusión es probable, en el argumento deductivo sus premisas son categóricas. Aunque la conclusión pueda ser falsa, las premisas y la conclusión son categóricas. No dan lugar a una probabilidad. Y me voy a explicarles
la parte de argumentación no deductiva. Les recuerdo, argumentación deductiva y no deductiva. Son dos tipos de argumentación. Bueno, ¿qué dice la argumentación deductiva? Un argumento, eso que está en color así rojo, en un rectángulo, un argumento es no deductivo cuando las razones que se ofrecen como apoyo a la conclusión, o sea, las premisas, no son demostrativas, sino solamente probables. Cuando son probables, entonces ya no es un argumento deductivo, son argumentos no deductivos. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. ¿Sí? Mientras que uno es categórico, el otro es probable. Y nos vamos adentro de los argumentos no deductivos. Hay tres tipos: los inductivos, los analógicos y los abductivos. Tres. Vamos a ver los razonamientos o los argumentos no deductivos. Vamos a empezar con el inductivo. Y aquí se lo voy a leer, esto que está en un cuadrito en color rojo. Si en nuestro ejemplo sobre el dolor de estómago de Lucy, acuérdense de Lucy que les decía ahorita que le dolía el estómago, o bueno, que decía que sentía unos gatos. Si Lucy ella nos hubiese dicho que le dolía porque comió algo en la calle, Lucy estaría entrando en el terreno de lo llamado razonamiento inductivo. ¿Cómo está eso? A ver. Es que ella dijo, comí algo en la calle. Ok. Y entró en el terreno del razonamiento inductivo o de la argumentación inductiva. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Pues el razonamiento inductivo, que pertenece a los no deductivos, la conclusión se deriva de premisas probables por estar basada en generalizaciones, lo que nos decía ahorita Armando, observaciones, aproximaciones que no pretenden probar la verdad de una conclusión, sino solo apoyarla como una probable verdad. O sea, Lucy me dice Lucy, comí algo en la calle, me duele el estómago, comí algo en la calle. ¿Sí? Pero está hablando de manera general y nosotros podemos decir probablemente Lucy le cayó mal lo que comió en la calle, pero estamos hablando de una probabilidad y no estamos diciendo categóricamente que ella está con dolor de estómago porque comió algo en la calle. Vean la gran diferencia del argumento deductivo con el inductivo o el no deductivo. ¿Sí? Cuando Lucy dice que comió algo en la calle y que le duele el estómago, entramos en el terreno de lo inductivo, de la probabilidad. Decimos, probablemente le duele el estómago porque comió algo, pero estamos hablando de probable. Probablemente. Y entonces, ¿esto por qué se los digo yo? ¿O qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Pues que nosotros cuando vamos a argumentar algo, obviamente que nos tenemos que ir a los argumentos deductivos. Pero hay un problema. Si yo no tengo pruebas, entonces mis argumentaciones tienen que ser inductivas o no deductivos, pues. O sea, tengo que utilizar la probabilidad para poder convencer a alguien. Entonces yo le diría a Lucy, después de lo que tú me estás diciendo, probablemente lo que te cayó algo mal de la comida que comiste en la calle. Pero esa es una argumentación que yo estoy utilizando, pero que no es categórica, pues es una probabilidad, pero no tengo manera de comprobarla de otra manera. Esto quiere decir que a veces tenemos que utilizar argumentaciones no deductivas, donde utilicemos nuestra argumentación como una posibilidad, como algo probable. Llegamos a esta conclusión porque es probable, pero no necesariamente tenemos la verdad categórica. Esa es la gran diferencia entre un argumento deductivo y un no deductivo. Dime. Entonces, la mejor forma de dar un argumento sería la argumentación deductivo cuando argumentamos algo. Pero si no tenemos pruebas, tendríamos un inductivo de la probabilidad porque no tenemos forma de comprobarlo, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la gran diferencia de esto, pues. O sea, no es que le pongamos la cruz como se dice vulgarmente, no es que le pongamos las cruces al razonamiento inductivo. Es que muchas veces son recursos que tenemos que utilizar para convencer a las personas. ¿Qué le vas a decir a una persona? Hey, si no te cuidas, probablemente te vas a enfermar. No le puedes asegurar que se va a enfermar,
Porque hay muchos factores que tú no conoces ni la persona, que a lo mejor no se enferma. Entonces lo estás tratando de convencer que se cuide, porque estás pensando en que probablemente le pueda pasar algo y lo estás cuidando. Pues muchas veces nuestras argumentaciones y nuestros razonamientos tienen que ver más con el lado inductivo o el lado no deductivo que con el deductivo, porque no tenemos pruebas, pues. Y es una manera de diferenciar los dos. Bueno, pero estamos hablando de razonamientos no deductivos, y dentro de ese razonamiento está el inductivo, y dimos el ejemplo de lo que dice Lucy. Pero bueno, ¿qué más encontramos en esto? Dice aquí, un argumento inductivo, a diferencia del deductivo, pretende no que sus premisas sean fundamentos para la verdad de una conclusión, sino solamente que sus premisas proporcionen cierto apoyo a la conclusión, porque son probables nada más. Así pues, mientras mayor sea la probabilidad de sus premisas, entonces la conclusión a la que llegamos puede ser probablemente cierta. ¿Sí? Entre más sea probable, entonces hay más posibilidades de que tenga la razón. Pero no necesariamente. Veamos lo que está aquí abajo. Aquí yo creo que nos puede servir un poco más la diferencia entre los dos tipos de argumentaciones. Un argumento deductivo y un inductivo o no deductivo, que está dentro de los... El inductivo está dentro de los no deductivos. Dice, un argumento, dice, la diferencia entre estos dos es la fuerza con que se afirma una conclusión. ¿Sí? En el deductivo no puede no ser, porque las premisas me están diciendo lo que es, y yo llego a una conclusión con base en las premisas. O sea, no hay lugar a dudas de nada en el deductivo. Pero en el inductivo, ahí sí, las premisas son probables y por tal motivo mi conclusión es probable. Esa es la gran diferencia. Dice el punto número 2, la información que se genera. En la primera, en el deductivo, no hay información que se genera más que lo que se está diciendo, porque no nos da pie a imaginar otras cosas. Lo que sea verdadero o falso, pero no me da pie a otra cosa. Mientras que el inductivo, sí, porque hay probabilidades. La muchacha se pone enfermado porque tiene otro tipo de problema y no necesariamente por la comida. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia. Esas dos diferencias que ven ahí nos pueden enfocar claramente la diferencia entre el deductivo y el inductivo, o el deductivo y el no deductivo, ¿no? Muy bien. Vamos con las que sigue. El razonamiento o la argumentación de tipo analógicas. Bueno, le voy a dar el mismo ejemplo que di los de la mañana. Imagínate que tú vas en la mañana con la señora de la tienda que se llama Paquita. Llegas con la señora Paquita, buenos días, quiero 1 litro de leche. Y la señora te dice, ¿cómo has estado? Qué bien, me da mucho gusto que hayas venido. Te invito a que sigas viniendo a mi tienda. Aquí estamos para servirte. Y tú, oye, pues qué bien la señora, qué buena para atender, ¿verdad? Y te vas. Y en la mediodía dices, voy a ir con doña Paquita porque se me olvidó comprar azúcar. Y llega con doña Paquita y le dice, hola, buenas tardes. Dice doña Paquita, qué bueno que regresaste, me da gusto. ¿Qué es lo que se te ofrece? ¿En qué te podemos servir? No, pues deme 1 kilo de azúcar. Y te la da, que te vaya bien, y te vas, y tú contento. Oye, pues dices, pues ya fui en la mañana y me trató muy bien la señora. Se ve que viene a todo dar. En la mediodía fui otra vez y me trató muy bien. Entonces, por analogía, por sacando conclusión de cómo me está yendo, cómo me ha ido con ella, resulta ser que voy a ir en la noche también. Voy a ir a echar una vuelta en la noche porque necesito comprar 1 kilo de frijol. Pero yo ya me estoy imaginando, porque estoy utilizando mi razonamiento analógico, estoy imaginando que me va a tratar bien la señora. Porque ya hay un patrón de comportamiento de la señora, ya hay algo que se está presentando de manera continua, y yo ya digo, pues la siguiente vez que vaya me va a tratar bien. Pero ojo, es una probabilidad nada más, porque si la agarras de malas a la señora, a lo mejor ya te trata con la punta del pie. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo utilizo mi razonamiento analógico, me baso en lo que está ocurriendo, y entonces voy a decir, me va a ir bien con ella cuando vuelva a ir. Pero no necesariamente quiere decir que eso vaya a pasar, porque sigue existiendo el terreno de la probabilidad. Ahí está la diferencia. Entonces,
Un argumento analógico es aquel que utilizamos nosotros para decir a las personas, mira, si ya pasó aquí, pasó acá y pasó acá, también te puede pasar a ti también. Esa argumentación es analógica. Un ejemplo, oye, el vecino de enfrente se empezó a juntar con personas que se drogan y se está drogando. El vecino de allá de la vuelta se empezó a juntar con gente que se droga y ahora se está drogando. Tú te estás juntando con personas que se drogan, entonces probablemente también te va a pasar lo mismo, te vas a drogar. Estoy utilizando una argumentación analógica porque estoy tomando en cuenta las situaciones que han pasado similares y que por analogía llego a la conclusión de que a ti probablemente te vaya a pasar lo mismo, probablemente. Y ese razonamiento y esa argumentación es analógica porque tomo en cuenta situaciones similares que han pasado. Y entonces yo llego a esa conclusión, probable también. Esta argumentación analógica pertenece también a la argumentación no deductiva, porque sus premisas y su conclusión son probables. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la tercera argumentación no deductiva, que se llama argumentación abductiva. ¿De acuerdo? Nos muevo para allá. Y esta argumentación que se llama abductiva, que es la tercera de las no deductivas, todas son probables, todas son conclusiones probables. Bueno, pues caemos en el terreno de la conjetura, de la suposición, o también podemos decir de la abducción. ¿Qué es esto? Va un ejemplo. Estás en la cocina, y en la cocina hay 3 costales, uno de garbanzo, uno de frijol y uno de lentejas. ¿Sí? Hay 3. Y te encontraste un granito de frijol tirado abajo de la mesa. Si yo saco una conjetura o yo llego a esta conclusión, voy a pensar que ese grano de frijol que está tirado es de la bolsa de frijol que están en la mesa de la cocina. Porque pues hay granos de garbanzo, hay granos de lentejas y hay granos de frijol y hay un grano tirado en el suelo, pues entonces es de ese costal. Pero es una probabilidad, sí cierto, muy alta, pero no necesariamente verdadera. ¿Por qué yo llegué a esa conclusión? Porque saqué una conjetura, llegué a esa conclusión por observar el alrededor. No necesariamente, lo más seguro, lo más probable es que ese granito de frijol que está en el suelo se cayó de ese saco de frijol que está ahí. Es muy probable, pero no necesariamente verdadero. Es probable, porque también pudo haber pasado que alguien de fuera de la cocina por algún motivo pateó un granito de frijol que estaba ya tirado, que no tiene nada que ver con el saco de frijol que está ahí, y entró y cayó ahí. Y entonces ya no se cumplió lo que nosotros pensamos que era. ¿Se fijan? Otro ejemplo. Estás en tu escuela, en tu salón. Solamente hay 3 personas, tú y otras 2 personas, y van a tener clase de lógica, y dices, hey, ahorita vengo, voy a ir al baño, ahorita vuelvo. ¿De acuerdo? Llegas al salón de clases, siguen estando las mismas 2 personas, quieres sacar el libro de lógica y sorpresa, ya no está el libro. Voy a aplicar mi razonamiento abductivo, mi pensamiento abductivo. Oye, pues me lo agarró uno de estos 2. Puedo pensar eso, pero ojo, tengo que utilizar probablemente uno de estos me lo agarró. Porque ¿quién más pudo haber sido si nomás están ellos 2 y yo? Y yo me fui y no fui yo. Utilizamos una argumentación o un razonamiento de tipo abductivo porque sacamos conclusiones, porque estamos observando nuestro alrededor y lo analizamos. No olvidemos que estamos analizando argumentos. O sea, ¿qué podría decir la otra persona o el otro compañero? Hey, pero nosotros no fuimos. No, pero es que yo tengo mi libro aquí. Y si te dice el otro, hey, ¿y si se te olvidó y no te diste cuenta? Problema, ¿verdad? Ya entonces ya hay un contraargumento. Porque resulta ser que tu argumentación es probable. Y entonces no es tan sólida. ¿Sí? Ese es el gran problema cuando argumentamos de esa manera.
pero hay veces no hay de otra más que tenemos que irnos a la probabilidad para convencer a las personas que tenemos enfrente. Mande. También puede pasar que se puede estar una persona de afuera puede haberse llevado, pero como no tienen pruebas para probarlo, o sea, puede ser probable, pero pues como no tienen pruebas, pues la persona sigue pensando que fueron ellos dos. Así es, sí, y a veces, si se fijan ustedes, muchas personas en la vida real, sus argumentaciones las toman como reales y como verdaderas, cuando en realidad son probables nada más. Y así pueden arruinar a mucha gente, ¿eh? Desgraciadamente mucha gente la arruinan, o la ofenden, o la ponen en mal, porque están hablando de tal manera, como si fuera un hecho tal y como fue, cuando no tienes las pruebas ni tampoco la manera de comprobarlo, pues. Y entonces estamos en un terreno, una discusión. Por eso yo les estoy comentando que cuando ustedes estén argumentando, pues obviamente tiene que irse al terreno de lo deductivo, donde tengan manera de comprobar lo que están diciendo, donde no entre el terreno de lo no deductivo, donde esté la probabilidad, pues. Pero hay veces que no hay otra más que pensar en eso. Por ejemplo, ustedes le está yendo bien en las unidades, y de repente yo digo, la unidad que viene les va a ir bien. Oye, profe, ¿pero por qué? Pues porque le está yendo bien acá, pero no necesariamente. Pueden tener una mala unidad y les va mal. Volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el tema del día de hoy. Razonamiento, los tipos de argumentos y la tarea que tenemos para el día de hoy, para esta semana más bien, no para el día de hoy. Lo pueden hacer hoy, mañana o pasado. Es una tarea muy sencilla que está en mi blog. ¿Sí? Ustedes van a buscar la tarea por aquí. Aquí están los videos que estamos del día de hoy. Esto es de cómputo. Y por aquí está, miren. Tipo de argumentos. ¿Sí? Van a descargar la tarea. Y la tarea está muy sencillita. Van a ver unas definiciones ahí que vienen en este escrito. Ya tiene su hoja de presentación y todo. Y ahí vienen unas definiciones que hay que buscar la definición en el tema que acabamos de ver ahorita. En este tema, tipo de argumentos, y van a poner un ejemplo que también vienen ahí en el libro, o sea que no hay pierde. Esta es la tarea de esta semana de lógica. Hay que hacerla muy sencilla, la pueden hacer hoy mismo, muy facilita. De hecho, ahorita, miren, plebes, no les miento, pues ahorita di clases a las 8 de este tema. Para las 9:30 un alumno ya me había mandado la tarea y la mandó y la hizo bien, porque está muy sencillo, pues. O sea, no representa tanta dificultad. El problema no es la tarea, sino es la actitud que podemos tener nosotros para hacerlo. Y es ahí donde ustedes tienen que analizar bien. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Voy a disponerme a poner la asistencia de manera manual. Yo lo voy a hacer directamente para que ustedes vean. Por aquí no es necesario que utilicemos el programita que utilizo para poner la asistencia. Les voy a poner asistencia. Al día de hoy, que estamos a 26, nada más voy a revisar quiénes están conectados y ustedes van a observar cómo les pongo la asistencia. Estefanía Valdenegro. No tengo ninguna Valdenegro, ni una. Tengo con B, tengo hasta Benítez. ¿Sí? A ver, Luis Guillermo Flores López. Bueno, vamos a buscar a Luis Guillermo Flores López. Ok. Ahí tiene la asistencia. Tengo a Nefi Armando B. Pérez, la B de barriga, supongo. ¿Sí? Ok. Tengo a Paulina Acosta. Ok, Paulina Acosta. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Voy nuevamente. Nefi Armando. Luis Guillermo. Aquí es. Aquí. Paulina Acosta, Yesenia López Rodríguez, Yesenia, ok, ahí está. Y esta niña que no la encontré, Estefanía Valdenegro, no sé dónde está aquí Estefanía Valdenegro, no la tengo como Valdenegro, ¿sí? Bueno. Es Montoya. Bueno, entonces el nombre no lo estás poniendo bien. Es Montoya, ok. Ojo con eso, ¿no? Esas son malas costumbres de Estefanía.
Nombre completo. De hecho, todos deben de poner el nombre completo. Claro que sabía quién era mi hija, nomás que quería que te dieras cuenta de que no está bien eso. Bueno, pues, ¿tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran comentarme? Ya para cerrar la clase, el tema la verdad no es complicado. Ahí la llevamos, vamos bien, o sea, al menos en el avance, y los que están entregando tareas, pues los felicito. Quiero que sean responsables, por favor, entreguen sus tareas. No quiere decir que no las pueda recibir, sí las voy a recibir, pero obviamente ya son tareas atrasadas que obviamente no van a tener la misma valoración que las tareas anteriores. Yo evalué la semana pasada, se los voy a mostrar la evaluación porque eso no lo hice al principio de la clase. Evalué el grupo 1-8, aquí mismo lo pueden observar, en el mismo listado, pero en otra pestaña, y van a ver el resultado de la evaluación. Todos los que están en color verde son los que pasaron a la unidad número 1, ¿sí? Y todos los que están en el color rojo son los que reprobaron la unidad número 1. Ahora, ¿cuál es el peligro aquí? Bueno, yo les dije, les he estado comentando varias veces que la evaluación va a ser más rigurosa en este semestre ya, porque aquí ya no vamos a tener tanta consecuencia por la cuestión de que ya tuvimos un periodo de adaptación muy bueno, muy largo, y ya no podemos estar esperando a que los alumnos cumplan con sus obligaciones como debe de ser. ¿Cuál es el problema aquí? Que si algún alumno me reprueba la unidad número 2, automáticamente ya va a reprobar la materia. ¿Por qué? Porque nada más son 3 unidades, pues. Pues ya reprobando 2 no te alcanza un promedio si repruebas 2 y pasas 1. Ojo con eso para que lo tomen en cuenta y que vean esto. No, este listado lo tengo yo de la semana pasada, se lo mandé al grupo de los encargados. No sé si Paulina me hizo el favor de avisarles, pero yo les avisé a través de ella que estaba el listado donde ya se evaluó la semana pasada lo que es lógica. Sí, esto es de lógica de la unidad número 1. ¿Qué va a pasar ahora con lógica? Pues ya está evaluado. Lo mismo voy a hacer esta semana con cómputo, que explicamos la clase anterior. Esta semana también voy a evaluar cómputo, y probablemente para la otra semana ya van a ver el listado pero de cómputo. Este es de lógica, y bueno, se los muestro para que vean su situación, que hagan un autoanálisis, y si hay algo que cambiar, lo cambien, y si hay algo que mejorar, lo mejoren. ¿De acuerdo? Pues con esto yo damos por terminado la clase. Les mando un abrazo a todos, un fuerte abrazo también para sus papás. Les agradezco mucho su participación. La asistencia ya se las puse. Si hay algún alumno que vaya a ver el video el día de hoy, recuerden, solamente es el día de hoy, para que le pueda poner asistencia a la clase, comentarios del video de lo que trató los temas, y ya con eso, ya sea en YouTube, en Facebook o en mi blog, ya con eso les pongo asistencia. Pues sería todo. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Hasta pronto. Bye.